bienvenidos a este espacio, el cual hemos titulado Despertando a la Verdad. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Aquí me acompaña Cristian Vera, una persona que es parte del ministerio, un amigo, hermano, familia, parte del pueblo, quien tiene experiencia en gastronomía y el tema de hoy realmente es de la comida. Mi nombre es Manuel Figueroa y vamos a iniciar con este espacio. Adelante, Cristian. Hola Manuel, hola a todos. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio. El tema que hoy vamos a tratar es un tema muy polémico. Nosotros estamos en este día, quiero que tú me ayudes con esta interrogante, Manuel. ¿Estamos hoy en día obligados a guardar leyes dietéticas? Las leyes dietéticas bíblicas. Exactamente. Perfecto, porque ese es el tema. El tema es importante y tenemos que dejarlo bien claro, limpiarlo y pulirlo y dejarlo bien claro porque quiero que todos aquellos que nos estén escuchando puedan conocer el aspecto global. Porque con este tema, como tú bien lo dijiste, es demasiado polémico. La gente tiene diferentes opiniones y unos sacan unos versos, otros sacan otros y no se define. Si las leyes están vigentes hoy en día, sí. ¿Las leyes dietéticas están vigentes? Sí, todas las leyes están vigentes para Israel. Todas las leyes para el pueblo de Israel están vigentes. Eso es indudable. No existe un verso, un sustento, un contexto bíblico, un mensaje del Eterno donde las leyes, cualquiera que sea, hayan quedado derrotadas, hayan quedado abajo. Y vamos a ir paso por paso estudiando también los versos, verificando los versos que supuestamente nos enseñan que la ley de los alimentos ya quedó para el pasado o anulada. Ya, entonces Levítico 11 y Deuteronomio 14 es donde encontramos un sinnúmero de animales en el cual nuestro Padre Eterno, el Creador, nos dio a conocer para que, y Él dijo, no, estos van a poder comer ustedes, más estos de acá no, y serán considerados inmundos. Sería bueno que, disculpa que te interrumpa, sería bueno que la audiencia sepa cuáles son estos tipos de animales. Por ejemplo, de los cuadrúpedos o los animales que andan en cuatro patas, obviamente esos cuadrúpedos, de los animales del campo, ¿qué se puede comer o no? Todo animal que tenga pezuña hendida y que rumee. Correcto. Estos son los animales que están establecidos que podemos tomarlos como alimentos. Rumiar significa, es un animal que digiere dos veces su comida, como la vaquita, los chivos que mastican, se la tragan y luego la vomitan, y por eso siempre vemos a las vacas masticando porque están como de una especie de regurgitando el alimento, pero no es eso. Están devolviendo el alimento y lo vuelven a masticar. Eso es rumiar, o los rumiantes. Ahora, ¿qué hay con el cerdo? Porque si vemos, el cerdo tiene la pata hendida. Claro, allá vamos. La pata hendida, que es la pezuña hendida. La No pezuña hendida. La pezuña hendida es la que está partida en dos. Exacto. Como el cerdo, obviamente. Y el caballo o el asno tienen una sola pezuña. Es importante que sepan esa parte. Claro. El cerdo es interesante. El cerdo cumple una de las características, pero el cerdo no rumea. Entonces, lo descartamos, obviamente, porque igual la misma ley lo establece. De acuerdo a la ley se descarta. Vamos a ir parte por parte en esto. Los siguientes animales, los peces. Ya, o del mar, disculpa, adelante. Ya, los animales del mar o todo animal acuático establece la ley que tienen que tener escamas y aletas. Quiere decir que si no tiene aletas, tan solo tiene escamas, no sería considerado para comer. O si tan solo tuviera aletas y no tiene escamas. Como el bagre. El bagre es un alimento disculpen, es un animal que se consume aquí en nuestro país. Alimentos para otras personas. Claro, se consideran alimentos para otras personas, pero para nuestro creador que sabe que realmente es bueno para nosotros, eso no es un alimento. Ahora yo quiero hacerte una pregunta más técnica ya. Correcto. ¿Por qué si este animal, en este caso el bagre, el que tú nombraste, no lo podemos comer? Si yo no le veo nada malo. Bueno, realmente el bagre es un animal, como podríamos decir, de las aves carroñeras, o sea, es un animal que digiere basura, no se alimenta como los peces con aleta y escama de algo más puro, de algo más nutritivo el ecosistema. Te cuento un testimonio, un amigo me contaba la otra vez que había ido de pesca y sacó un bagre y que pisó al animal, lo pisó y lo que él vomitó
eran heces fecales humanas. O sea, en el Tremendo. estero donde estaban. Ese animal come de eso. Un pez normal, tú vas a ver que no come. Un pez que tiene aleta y escama no come de esto. O sea, es una de las cosas principales que hay que entender. No porque el animal haya sido creado por el Eterno, ya ese animal es apto para alimento. No, todo tiene una función, todo animal tiene una función. Y eso tenemos que tenerlo claro. Por ejemplo, nos siguen las aves. ¿Qué se puede comer o no de las aves realmente? Claro, pero antes de que pasemos a las aves, yo Adelante. quiero preguntarte por el camarón. Ah, Tú sabes correcto, que claro, sí, me estaba Ecuador, por pasando. lo menos Ecuador, en el país donde estamos hoy, ahorita, el camarón es uno de los productos estrellas donde también se exporta a otros países. Ahora, ¿qué hay del camarón? Bueno, el camarón realmente es lo mismo. Se consideran las cucarachas del mar. Es un animal que se encarga de purificar las aguas. Si tú pones a un camarón en una pecera, esa pecerita normalmente en el área donde está el camarón va a estar más limpia que si lo pones un pez que tienes que purificar con los filtros de agua, ir purificando el Claro, agua. Pero esa es la función del camarón. El camarón también tiene en su exoesqueleto, en la parte que lo cubre a él, ciertos minerales que suelen ser metales pesados, nocivos. nocivos para el consumo humano. Muy O sea, bien. no se debería alimentar del camarón y el cangrejo. El cangrejo también tiene su función dentro de los manglares. O sea, sacar el animal que fue creado con el propósito de que el ecosistema fluya, de purificar el mar, de purificar las aguas, es no solo dañar el ecosistema, sino que también dañar al cuerpo humano. De hecho, hay muchas personas que son alérgicos a estos animales. Y si comen Claro. camarón, se tienen una reacción anafiláctica totalmente por las nubes y algunos hasta pueden morir. Mira, ahora sí eh, vemos este tema desde un punto científico. Comprendo por qué muchos doctores, cuando una persona enferma, sea de diabetes, sea de colesterol alto, lo primero que le quita es chancho, camarón. Correcto. Eso es interesante. Una vez que tuve una cirugía hace tiempo, lo primero que me dijo el médico fue, no puede comer chancho, no puede comer camarón, no puede comer, creo que me dijo, ¿cómo se llama este animalito? Ay, se me fue el nombre de este animal. Pero bueno, que estos animales yo le dije, no como eso, no se preocupe que yo no como eso, no como. Y todos esos animales que me nombró eran animales que no se pueden comer. Ah, cangrejo, ese Cangrejo. animalito, que no puede comer cangrejo, ningún tipo de mariscos. Y le mencioné el pez, y mira que yo le dije a él, ¿y qué tal de un pez? Dice, no, carne blanca del pez, esa carnecita sí, cómala, no hay ningún problema. Tiene suficiente potasio para ayudarlo. Entonces, me pareció bien. Pero yo en mi mente, yo dije, este hombre sin saberlo está enseñando lo que ya el Eterno había enseñado desde hace Había, tiempo. claro. Y tienen que darse cuenta, alguien que come hoy día cerdo, realmente es una persona que, aunque no se fije, empieza a adoptar características del animal, y es científico lo que estoy hablando. Esa frase de que eres lo que comes es real, se hace real en este animal, porque tú comes grasa de cerdo, en la carne del cerdo, ingieres la grasa, científicamente está comprobado que tú no puedes liberar esta grasa por lo menos en unos 6 7 años. Se queda contigo en tu Eso es tejido mucho. adiposo. Y imagínate alguien que come todos los días o que come una vez a la semana. Se queda contigo en tu tejido adiposo. Entonces, tenemos ya ahora un problema porque tú puedes darte cuenta que el cerdo tiene ciertas toxinas, por mucho que alguien vaya a decir que lo cría de una manera con un balanceado. No, el cerdo está creado para destruir, ingerir el desecho. O sea, dentro de la genética de este animal es, es algo que sí nos perjudica si Por lo supuesto, comemos, por supuesto. así como tú dices, ¿no? Así se ha alimentado de forma casera. Claro, por mucho que tú lo alimentes de una forma del mejor balanceado, siempre te va a contaminar. Porque te digo, la carne de la grasa de la vaca tú la puedes digerir. El pollo, que es muy leve, pero tú la puedes digerir. La grasa del cerdo es muy difícil de salir del cuerpo humano. Entonces tú ves las personas que empiezan a deformar sus cuerpos porque les encanta este animal. Claro. Y ahí hay otra cosa, estos animales son criaderos de parásitos. Por eso te dicen que si vas a comer carne de cerdo, que la haces bien, que la frías bien, para matar todos los parásitos que ellos tienen. La tenia saginata es uno de los animales o parásitos que tiene el cerdo. El Wow. triconoma, tú puedes ver en la carne del cerdo por micrófono,
Por por microscopio. microscopio, por microscopio tú puedes ver estos animalitos o parásitos realmente que se encuentran en la carne del animal. Y esto se crían en el intestino y a veces pueden, por el flujo sanguíneo, llegar hasta el pulmón, llegar hasta el cerebro y afectar seriamente el sistema nervioso de la persona. O sea, no es algo que puedas librarte, sino más. También hay otro. Estas personas que le encanta comer cerdo, a veces es duro decirlo, pero cuando transpiran suelen liberar un olor muy fuerte a causa de la cantidad de urea que tiene este cerdo y están alimentándose de esto, liberan un olor muy fuerte, no muy agradable, ¿no? Y te puedes topar con alguien en el bus y tú ves que pues, este gordito empezó a sudar y tiene un olor un poquito fuerte, desagradable, y tú te conversas con él y su alimento favorito es el cerdo. Y te das cuenta que hay una correlación en eso. Ah, muy bueno. O sea, lo que tú estás aportando en este momento nos da a entender por qué el Eterno nos dice no lo comamos. Por su... Ahora, también me preguntaste acerca de las aves. Ujú. Vemos que el Eterno prohíbe toda ave que coma mientras está volando, toda ave rapaz que coma en el cielo, dice. Claro. Nada de esto comerá. Aves Pero carroñeras o aves aves que carroñeras, son sí, carnívoras también, de las exactamente, que atrapan o se alimentan de su presa, de ¿no? su presa. Sí, es correcto, ninguna de esas aves. Y también hay una definición que tal vez a algunos no les guste, pero ahí dice de los derivados del cisne, y entre esos Está el llega, pato. está el pato, correcto, a eso quería llegar, está el pato. Entonces, son animales que no se pueden comer. Pero mira que dentro de las personas que están guardando ya las leyes del Eterno, las leyes que fueron dadas a Moisés, muchos no han comprendido este tema y siguen consumiendo pato, porque hay cierta parte del judaísmo que establece que el pato sí se puede comer. Bueno, es que cuando ellos ponen al judaísmo como autoridad, van a cometer mil errores, porque el judaísmo no se sujeta a la Torá. Aunque tú ves y dicen, no, los judíos están guardando la Torá, no, no del todo, No porque del todo. primero, la principal, el profeta como Moisés, no lo reconocieron, es Yeshua, Jesús, el Mesías. Al no reconocerlo a él, dice, el Eterno les pedirá cuenta, él es el enviado por el Eterno. Segundo, hay leyes, la más típica del Shabbat, que dicen no hagas esto, no hagas aquello, todo lo que ellos consideran trabajo, pero que la Torah no menciona, y te ponen cargas sobre cargas y te hacen realmente esclavo de una religión de mandamientos humanos, sino de la ley del Eterno. Entonces, yo no lo tomaría como una buena referencia. Yo comprendo que muchas personas, como tú dices, que llegan al camino del Eterno, empiezan a mirar al judaísmo, ¿no? Y Exacto. quieren abrazar las leyes que ellos tienen. Y si ellos aprueban o no aprueban el pato, realmente no es algo que tengamos que imitar, sino lo que dice la Escritura. Exacto. Y es bueno que tú lo menciones, ¿no? Es que la verdad es que como que el judaísmo es lo que más cercano nos lleva a las leyes del Eterno. En Lo que Occidente, pues. creemos cuando estamos iniciando este caminar. Ahora yo quiero hacerte una consulta. Si en el caso ya nosotros que estamos guardando las leyes que el Eterno dio a Moisés, Ujú. podríamos decir que nuestros vecinos están en pecados porque no están sujetándose a estas leyes dietéticas. ¿Qué tú opinas de eso? Ya, eso hay que hilarlo fino porque realmente, como mencioné al principio, las leyes son para Israel. Las leyes es para Israel, no para el ecuatoriano en sí o para el colombiano. Las leyes es para Israel y solo aquellos que de otros países como tú y yo, Ecuador, nativos ecuatorianos, empezamos a adoptar la ciudadanía israelita, abrazamos a través del nuevo pacto que hizo el Mesías que nos ingresa a la savia del olivo que es Israel. Entonces sí, sí es válida para nosotros. Yo no puedo acusar a mi vecino y decirle, estás pecando porque no está pecando. Pecar es infringir la ley y esa ley no es para él. Así como yo no le puedo decir a él que a alguien en Estados Unidos, por ejemplo, señalarle y decirle, tú estás pecando o estás cometiendo un delito por portar armas o por la posesión de armas en tu casa. No, porque ya la segunda enmienda lo permite. Claro, lo permite. Y yo quiero juzgarlo con las leyes de Ecuador a No un se puede. estadounidense, no se puede. Entonces, así mismo acá, no puedo juzgar a mi vecino con las leyes de Israel porque no se puede. No son las leyes para él, son las leyes para Israel. Si es adopta entrar a ser parte del pueblo escogido del Eterno, pues ahora sí podemos hablar del tema. Pero sí debería mencionarlo si mi vecino, por ejemplo, fuera una persona que yo veo
todos los días carga una Biblia o va a las iglesias todos los domingos, si él toma a la constitución del pueblo de Israel bajo su brazo y quiere hablar de que predica y vive bajo lo que está ahí escrito, que es para Israel, la constitución de Israel, sí le puedo hacer notar de que, mira, en lo que tú estás enseñando, realmente aquí dice esto, hay que comer esto, hay que guardar esto, porque para corregirlo, ¿no? Porque él cree que está enseñando algo que es declarado por el mundo entero, cuando la Biblia realmente registra que esas leyes son para Israel, porque ellos te van a citar muchos versos, aún al lado en el mismo libro de Levítico, donde dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, pero eso es para Israel también, obviamente. Exacto. Pero ellos lo citan como que fuera palabra de Dios, entonces sería bueno guiarlos y decirles, mira, tú dices que esto es palabra de Dios, esto también es palabra de Dios. Y es la ley de la dieta, y se le puede explicar. Ya, antes de que aclaremos ciertos capítulos o versos que son tomados dentro del sistema religioso para decir que ya no es importante guardar la dieta de Levítico 11, quisiera hacerte otra consulta. En el caso de que yo tuviera que comer un animal que el Eterno sí lo establece como alimento, Ujú. ¿cuál sería el procedimiento correcto para yo poderlo comer? Claro, es importante también comprender esa parte porque, volvemos al judaísmo. El judaísmo les mete en la cabeza que si no tiene un sello kosher, por ejemplo, un pollo, una pierna de res o costilla que sea kosher, no te lo comen. O sea, no te lo comen por cuestión de que se menciona, no se menciona en la Torah, pero sí da indicación del verdadero faenamiento de los animales, ¿no? El verdadero faenamiento del animal, que la instrucción para Israel, que si tú quieres, por ejemplo, degollar una vaquita para comértela, que es lícito, tienes que hacerlo de una manera en que no sufra. Sin embargo, ellos alegan que los camales y donde tienen todos estos animales lo hacen con sufrimiento o no lo hacen de la manera correcta. Pero eso ya en vista de que vivimos en la dispersión y no vivimos en la tierra de Israel, donde muy pronto llegaremos al cumplimiento de esa promesa, nos toca hacer la misma, ¿cómo decirlo? La misma estrategia que hizo Pablo, que hizo Pablo cuando él enseñaba a las naciones, a los que, bueno, a las congregaciones israelitas que se encontraban en medio de las naciones. Él lo que les dijo es, mira, no te pongas ahorita a ver que si esta comida es así, esta comida no es. Tú solamente no te preocupes porque hablaban de la comida que era entregada a los ídolos. Y en las carnicerías de allí todo era sacrificado a sus ídolos. Y muchos le decían, no comas eso porque eso sacrificaba al ídolo. Y Pablo, ¿qué es lo que nos dice? Pablo dice, tú no preguntes. Si es la carne de acuerdo a la Biblia, come. No estés preguntando si es que eso fue sacrificado o no fue sacrificado a un ídolo. Cómelo nada más. Pero si ya te dijeron que eso es sacrificado a un ídolo, mira, yo te digo, dice Pablo, un ídolo nada es en el mundo, eso no importa. Pero por cuestión de conciencia, si tú te vas a sentir mal después de comerlo, no lo comas. O si estás al lado de una persona que te puede señalar, mira, tú comiste esto, no lo comas. Come vegetales nomás, no comas carne. Entonces, esa es la enseñanza de Pablo en cuestión de una comida que es sacrificada al ídolo. Ahora, si es un nivel mayor, comida sacrificada a los ídolos, una transgresión muy grande, que no se podía escapar vivir eso entre las naciones, cuanto más algo pequeño que es si el animal fue degollado o no degollado con las leyes de Kashrut, o las leyes de cómo se debe, o cómo se degollaban los animales en el templo. Claro. Entonces, no me voy a poner en eso, vamos a la ley nada O más. La sea, ley es la la carne, explicación que da Pablo en este caso es excelente, nos da pie porque le para está instruir otras enseñando cosas. a personas que no viven dentro de Israel, que viven en una nación donde tú nos dices, ¿no? Que se sacrificaba a ídolos. Claro. Entonces, sería como que la misma recomendación para nosotros. Es que podemos tomar de ahí un principio, ¿no? Un principio en el cual podemos ver que si esta es la recomendación que él da, pues tomemos la misma recomendación acá. Ciertamente no encontramos en la ley una, una instrucción detallada de cómo degollar al animal, pero sí sabemos cómo lo hacían en el templo, que es un ejemplo para todo Israel de cómo se tiene que hacer. De hecho, miren, ustedes pueden ver que hablando un poco de los animales que se sacrificaban en el templo, todo lo que eran los ganados, los animalitos que son de acuerdo
a la dieta que tú puedes comer, tú y yo podemos comer, tienen la vena, o la arteria, perdón, la arteria carótida junto con la arteria, junto con la vena yugular o la yugular. La arteria carótida la tienen junta. O sea que si tú cortas allí, haces un solo corte, inmediatamente el animalito se desangra por una vena y por la otra vena ya no llega sangre al cerebro y se desmaya. O sea, tú sabes que tomar el tiempo de desangrar de alguien, si nosotros los seres humanos que nos hacen un corte aquí, empezamos a desangrar y a lo mejor en 2 minutos, 3 minutos caemos, pero sentimos el dolor y la agonía y la asfixia. Pero estos animales no. Por eso es que tú ves que has escuchado alguna vez cómo reacciona un cerdo cuando lo están matando. Es una desesperación. Es una desesperación. Es lo mismo, pero tú ves una vaquita, ves a un cordero, ellos temblarán un poquito cuando sienten el corte, pero luego se quedan dormiditos y no pasa nada. Si haces correctamente el corte. Pero volvemos al punto que tú nos estabas mencionando. Hoy en día no tenemos la capacidad de tener nuestro propio camal y saber cómo y matar nuestros propios animales. Tenemos que comprarlo ya sea en el supermercado o en la granja que nos quede más cerca, porque vivimos en la ciudad, somos citadinos. Pues tomemos el animal sin hacer preguntas, sin preocuparnos realmente ahorita si es que el animalito que ya sabemos que es apto para comer fue degollado de tal manera o tal manera. No nos preocupemos por eso, porque primero no lo dice la Torá, sí es una enseñanza del templo, pero no nos podemos complicar en eso. Que el judaísmo sí te mete a un mundo donde solo tienes que consumir ciertos alimentos que estén con sello kosher, aprobados por un rabino. Ya, ahora uno de los temas polémicos dentro del sistema religioso es Hechos capítulo 10, donde vemos a Pedro en una visión donde baja un rollo y hay animales impuros donde el Eterno le ordena que coma. Con este verso o con este capítulo el cristianismo dice ya podemos comer animales impuros. Claro, es que ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque el cristianismo abre la Biblia y donde pone el dedo dice esto es palabra de Dios. Está leyendo, por ejemplo, lo que dice... O sea, no es así. No, vamos a explicar, por eso digo, no es así. Tú abres la Biblia en Primera de Crónicas y narra la historia del rey Acab. Y estás escuchando la narración histórica, pero ellos dicen es la palabra de Dios, porque toda la Biblia es la palabra de Dios. No. Lo que escuchan o lo que leen en Hechos 10 es la narración de lo que le sucedió a Pedro. Pedro, un individuo, que tuvo una visión y en la visión ve un manto donde caen, donde se abre el manto y ahí encuentran animales inmundos, ratas, iguanas, cocodrilos, caballos, todos estos tipos de animales que no se puede comer, monos, cerdos, y la voz que él escucha le dice, mata y come. Y él dice, no, nunca nada inmundo ha tocado mi boca, dice él. Y cuando él ve esta visión, ¿en qué tiempo fue? O sea, hay que tener claro también esto, porque si ellos dicen que ya después de Jesús es permitido comer cualquier tipo de animal, quiero que me digas si me puedes dar referencia, ¿cuántos años había pasado ya de la muerte de Yeshua? 10 años, 10 años, habían pasado 10 años después. Y él todavía no comía animales impuros. En lo absoluto. 10 años, eran 10 años que habían transcurrido, lo cual no nos da a nosotros a entender de que no era que ellos entendieron a buenas a primera de que después de la muerte y resurrección ya tenían que dejar de comer estos alimentos. O sea, es un mal entendimiento. Por supuesto. Y vamos al punto que tú me acabas de preguntar. Pedro está teniendo una visión personal. Imagínate hoy en día que tú tengas una visión en la cual te dicen que, por ejemplo, tienes que anular el Shabbat. Y tú tuviste la visión, que el Shabbat ya no va, que tienes que celebrar el día martes, digamos eso ya. Porque así de similar es cuando le dicen mata y come esta rata. Claro. O sea, que cambiaron el día. Que tú vengas a la comunidad que le digas, ¿sabes qué? Tuve una visión en la cual me dijeron que ya no va el Shabbat, lo que está escrito en la Biblia, sino que es el día martes. Celebramos los días martes ahora la reunión con el Eterno. ¿Cómo jugamos eso? Imposible porque tiene que ser juzgado en la ley por 2 o 3 testigos, o más testigos, ¿no? Pero no hay más testigos que solo tus sueños. Lo único que se hace es descalificarlo porque no es acorde a la ley. Lo mismo lo hubieran hecho a Pedro si él hubiese entendido que el mensaje era
de que todos los alimentos ahora tenían que ser, ampliar el espectro y todos los animales, perdón, todos los animales tenían que ser alimento ahora para el pueblo. Lo hubieran desechado porque lo hubieran tomado como un hereje, porque está Claro. enseñando algo que no está en la escritura. ¿Qué era lo que realmente Pedro se estaba refiriendo? Acuérdate que Pedro fue criado en una escuela rabínica de la casa de Shammai. ¿Y qué enseñaba la casa de Shammai con respecto a los gentiles? La casa de Shammai enseñaba que los gentiles eran animales, ya que Claro, eran ahí está. personas que ni siquiera ellos se podían acercar, peor entrar a la casa de ellos a comer. Eso es lo que él dice. Él dice, ustedes saben, cuando entra a la casa de Cornelio, que yo siendo un judío, varón judío, es cuán abominable es entrar a la casa de un gentil. Él les dice eso. Después que ve que ellos reciben el Espíritu, entienden el mensaje, entonces él dice, ahora comprendo que Dios me ha dicho que no llame inmundo a lo que él ha santificado. Y eso está en leer todo el capítulo, sino que por excusa Eso es te lo quedas malo. ahí. Ya te digo, y quedarte en la visión no significa nada, porque eso no es un Claro. testimonio. Pero ¿qué dice el cristianismo hasta el día de hoy? Abre su Biblia y dice, miren, aquí nos enseña que Dios nos enseña que ya podemos comer de todo, lo cual no es real. O sea, entonces en este caso, este verso descartamos el mal entendimiento que ellos tienen. Por O sea, supuesto. nada tiene que ver, No, no, no aplica para nada. por lo que Pedro explica más adelante, Pedro lo que deja claro. comprende la visión. Pedro lo deja claro y él dice, he comprendido que Dios me ha dicho, dice él, que no llame inmundo a lo que él ha santificado. Ahora, ¿qué hay de ciertos en Colosenses 2:16, donde dice que el reino de los cielos ya no es ni comida ni bebida? O sea, con este verso también descartan que no hay problema con lo que tú comas. Claro, es que hay que entender el contexto una vez más. El contexto de lo que está hablando cuando dice el reino de los cielos no es comida ni bebida, también se encuentra en Romanos, en Colosenses dice que nadie lo juzgue por comida ni bebida, pero no está hablando primero en Colosenses está hablando de no seguir doctrinas del mundo. Y cuando leemos algo en Levítico 11, no es doctrina mundana, está hablando de enseñanza de la palabra de Dios, porque ahí dice claramente, Yahweh dijo a Moshe lo siguiente. Entonces, eso es Claro, palabra del Eterno. esa es palabra de Y vamos a la parte del reino de los cielos no es comida y bebida, es porque había una discusión acerca del ayuno, porque lee bien y nos vamos a dar cuenta, le digo al cristiano, lean bien y nos vamos a dar cuenta, está hablando una cuestión de ayuno, porque unos ayunaban un día y otros ayunaban otro día, y porque unos no querían comer la carne contaminada a los ídolos, como habíamos mencionado, y comían solo vegetales. Y le decía, tu hermano débil, y piensan que esa carne, o ese hermano débil, perdón, que dejaba a un lado la carne y comía solamente los vegetales, es a quien se hace referencia allí como un débil porque no quiere comer cerdo y come solo vegetales. No es así, porque entonces tenemos el ejemplo de Daniel. ¿Qué pasó a Daniel cuando fue llevado a Babilonia? Él le dijo, no me den nada de carne, ¿Por qué fue que le dijo no me den la por- comida del rey? porque él sabía que en Babilonia también se hacían culto a los dioses. Y esa Entonces, carne, obviamente, toda esta carne tenía que ser sacrificada a estos ídolos por y supuesto. luego era comida para Y la gente, obviamente el ¿no? rey no tenía leyes del Eterno como para decir esto comes o no. El rey de Babilonia comía cerdo, comía todo jabalí, comía todos esos animales que se movían. O sea, por eso les dice, mejor no me den nada de esta carne y denme solamente vegetales. Tendríamos que decir que Daniel era un hombre débil en la fe. Y por Buena supuesto que no. O referencia lo que hace. sea, es interesante. Hay que recalcar también que, de acuerdo a la historia, es hasta el 13º papa que empiezan a comer, los cristianos en aquella época empiezan a comer todo tipo de animales. Este hombre se llamaba Eleuterio. Eleuterio en el año 175 aproximadamente, él tuvo su gobierno hasta el 180, y él da un decreto, y esto usted lo puede encontrar en los libros que registran la historia de los De los papas. papas. Liber Pontífice, creo que se llama este libro, y registra la biografía de todos los papas y los hechos y lo que ellos hicieron. Y ahí tú puedes encontrar que Eleuterio, casi diría 45 años después de la muerte y resurrección del Mesías, él decreta y dice, doy un decreto de que todos los cristianos no desprecien los alimentos, los animales que el Eterno, que Dios ha creado, sino que coman de todo. Él da ese decreto. ¿Qué entendemos ahí? Que esa historia o
de que la ley fue abolida y de que ahora podemos comer de todo, realmente tuvo efecto no en la resurrección, no 10 años después con Pedro, sino casi 145 años después. Y esta parte de la historia que tú estás mencionando es importante porque vemos que en el segundo siglo aún ellos respetaban estas leyes dietéticas Claro, y vemos que entonces podemos entender los mártires de León, que aquellos cristianos, fueron, como se conocen, eran muertos era por esta causa. eran perseguidos y para diferenciarlos entre ellos se les daba a que prueben carne de animales inmundos como el cerdo. Y muchos de ellos se hicieron matar, siguiendo el ejemplo de los discípulos. Pero hasta como tú lo dices, al inicio del segundo siglo todavía no había una idea en la mente de los cristianos, que ya se llamaban ahí cristianos, de comer de todo. No existía eso, porque entendían, claro, que la visión de Pedro era una visión personal a Pedro, que quería enseñarle algo personal a él, no algo que tenía que emitirse como un decreto del Eterno, que obviamente sería un decreto que va en contra de lo que él ya había decretado, y él dice, yo soy Yahweh que no cambia. Ahora otro verso que también es favorito, se puede decir, para la mala interpretación, es Primera de Timoteo 4. Claro, es que ese verso inicia, el capítulo 4 de 1 Timoteo inicia hablando de que advierte de que al final de los tiempos, en los últimos tiempos, vendrán espíritus engañadores, doctrinas de demonios, prohibirán casarse y dice abstenerse de alimentos que Dios creó. Y entonces, si tú hoy en día le dices, tenemos que regresar a la ley y tenemos que dejar de comer estos alimentos que hemos nacido acostumbrados y comer solo lo que aquí dice, para ellos tú le estás diciendo que se abstengan de alimentos que Dios O le dio. sea, ellos están entendiendo ese verso que aquellas personas somos nosotros. Por supuesto. Es que ellos lo leen con los lentes del siglo XXI y como que la Biblia o lo que escribió Pablo fue escrito para ellos. Esa advertencia Pablo se le está dando a Timoteo. Timoteo y por cuestiones que sucedieron en aquella época. Y recordando que Pablo también, cuando escribió en Segunda de Tesalonicense, él cree que la venida del Mashiach iba a ser en En ese su tiempo, tiempo. claro, él a lo mejor pensaba que sucedería 50 años después en el próximo jubileo, pero no ocurrió. Entonces nos damos cuenta, siguiendo con este verso, que hay una clave que todos debemos entender, que él dice que todo lo que el Eterno creó, todo lo que Dios creó, dice la Reina Valera, eh, es santificado, es agradable, es bueno, dice la palabra que utiliza ahí, es bueno. Dice, y nada es de desecharse, y eso es real. Y hablando de los alimentos, luego él dice en el siguiente verso, porque por la palabra de Dios, dice la Reina Valera, la palabra del Eterno y la oración son santificados. Entonces, ¿qué es lo que hace el cristiano común? Pone su fritada allí, dice, todo es bueno, nada es desecharse, y vamos a hacer una oración para bendecir el alimento de hoy. O sea, es una cosa terrible, porque Abominable. están desechando lo que dice allí. Dice, por la palabra de Dios, dice la Reina Valera, por la palabra del Eterno, y la oración es santificado, no solo por la oración. No, la oración no es mágica para cambiar algo que ya la palabra del Eterno, que es Levítico 11, dice que no se puede comer. O Claro. sea, Y es bueno verlo desde esa óptica, que cuando dice alimentos, se está refiriendo a lo que el Eterno dijo en Levítico claro, es que 11. un cerdo para el Eterno en su mente no es un No es alimento. alimento, Por claro. eso dice, por la palabra del Eterno y por la oración es santificada. Entonces tiene que pasar por el filtro de Levítico 11 primero para ser considerado un alimento. Un Y alimento. luego oramos por los alimentos. Pero si no pasa ese filtro, entonces no es un alimento. Cuando el Mesías dice, porque todo lo que por la boca entra, nada contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, del corazón del hombre es lo que contamina. Es un verso que también utilizan como un caballo de batalla para decir, no, es que mira, lo que entra por la boca no contamina. Pero olvidan que está hablando un rabino judío con rabinos judíos, porque eso es lo que está ocurriendo en Mateo 13, con rabinos judíos y empiezan a hablar de alimentos. Obviamente, entre un rabino judío y rabinos judíos, jamás se les va a cruzar por la mente que un conejo es alimento, Exacto. que un cerdo es un alimento, que un caballo es un alimento, que un camarón y un cangrejo es alimento. No, ellos tienen su pensamiento de qué es alimento. Entonces, si el rabino te dice, el rabino judío hablando de el Mesías, Yeshua, te está diciendo que el alimento que tú comes no te daña, Está refiriéndose a lo a que lo que él Levítico considera 11 como considera como alimento, alimento. porque un rabino no puede considerar alimento todo lo que se mueve. Exacto. Entonces, esa es la parte que debemos comprender, que es interesante
que si no conocemos el contexto de los versos que quieren citar, hacemos una mezcolanza y cojo un verso por aquí, otro verso por acá y me armo una enseñanza para defender lo indefendible que no resiste la historia, como lo que ocurrió con el 13º Papa Eleuterio, que no resiste la ciencia, que es claro que lo hablamos hace un momento, pero es bueno reafirmarlo con hechos y evidencias científicas. Existe una investigación que se hizo en 1953 de la Universidad de Johns Hopkins, en la cual tú puedes ver que creo que la investigación, si no me equivoco, se llama un estudio, un estudio farmacológico experimental de lo que dice Levítico 11 y Deuteronomio 14. Y usted puede encontrar, ahí está el reporte de toda la evidencia científica que ellos tuvieron, en el cual cultivaron en la carne de los animales, de lo que Levítico y Deuteronomio dicen que no se puede comer, de animales como el cerdo, de animales como los peces, básicamente tienen un estudio muy amplio de los peces, que tenían aletas y escamas. La carne de ellos cogieron un cultivo y lo sembraron en un agar, hicieron el raspado del cultivo, lo dejaron al tiempo aproximadamente 48 horas para que esto dé un crecimiento bacteriano y se dieron cuenta que las placas que tenían marcadas o rotuladas los nombres de los animales y peces que no eran acorde al Levítico 11, o sea, los peces que no tenían aletas ni escamas, tenían un gran crecimiento bacteriano y alta cantidad de toxinas. Sin embargo, los peces que tenían aletas y escamas, estos peces, su crecimiento bacteriano era nulo. Se veían unas pintitas por aquí, otras pintitas por acá, pero era casi nada, o sea, no te contaminaba. Lo mismo ocurría con la carne del cerdo o la carne de otros animales. Habían toxinas o habían niveles de urea o de proteínas elevados que serían contraproducentes para el ser humano en su consumo. Por ejemplo, la carne de conejo tiene alto nivel de proteínas que si tú comieras conejo 2 veces a la semana, te empezarías a dañar. Entonces, esto no es como para que comí un camarón y mira que no me morí, no, pero sí te daña el cuerpo constantemente. En conclusión, este estudio da a conocer que lo que el Eterno estableció como alimento para su pueblo realmente eran animales que no te iban a dañar. Para nada. Y lo que te dijo, no comas porque en un futuro te podía matar en este caso, ¿no? Y tenemos hoy en día las enfermedades más comunes, arteriosclerosis, diabetes, es por el estilo de vida y por los alimentos. Pero si ves las personas que guardaban estos tipos de alimentos, ¿cuántos años vivían? Muchos piensan que Noé metió en el arca 2 de cada especie. Eso es una mentira. Hay que leer bien lo que dice. Metió 2 de cada especie de los animales impuros. Y de los limpios metió 7 parejas. 7 parejas de los animales limpios. ¿Por qué hace eso? Porque obviamente ellos van a servir para comida. Pues. Exacto. Entonces, ahora, algo más que yo te quería preguntar. Yo en un tiempo atrás trabajé en áreas de embutidos. Y muchos de estos embutidos normalmente son hechos con carne de cerdo. Ahora, hay unos que dicen que son hechos de carne de res. O de pollo. O de pollo. Claro. Ya, pero hace un tiempo atrás hubo un estudio donde se demostró que en los embutidos habían parásitos. Claro. Ahora yo comprendo que igual estos animales que son procesados y que son puestos en esta línea de embutidos, igual tienen un proceso que no es agradable. Si uno se pone a ver videos, no es agradable cómo lo hacen. Y también entendemos que incluso llevan sangre, llevan huesos triturados. Entonces, ¿qué opinión tú tendrías si una persona en este camino dice, yo podría comer jamón de pavo o algún tipo de embutido de carne, de res, de vaca? Bueno, que vean, como tú dices, videos documentales acerca de cuál es el proceso que hacen estos animales. Realmente no se tiene un cuidado, o sea, la carne que ellos trituran, sea de res, sea de cerdo, sea de pollo, las trituran y las reparten. Y luego solo le ponen los saborizantes y los preservantes. ¿Quieres de pollo? Allá, vamos, esta carne, de toda la carne molida, pasa para acá para hacerle de pollo y le riegan el saborizante de pollo, saborizante de res. Pero todo viene de una misma mezcla. Todo es una misma mezcla y como tú lo mencionaste, no solamente es carne, a veces son huesos y sangre triturada allí. Hay documentales donde se ven, documentales de personas que han firmado en secreto, en oculto, llevando una cámara oculta, donde llevan estos nuggets de pollo
y los tiran hasta vivos a los animalitos, los pollitos, y bajo el ventilador, y los empiezan a triturar. Muy Eso no se perverso. puede comer. La ley dice a nuestro pueblo que animales despedazados no podemos comer. No se puede comer. O sea, un animal que haya sido despedazado por una fiera, tú no comas eso. No se puede. Eso te quería mencionar. Hay un Ujú. mandamiento, ¿no? Que prohíbe que si un animal tuyo ha sido devorado o ha sido Despedazado su carne. despedazado por algún animal, alguna fiera, no lo puedes No comer. lo puedes. Ahora Pero dice imagínense que por las sí lo podrías cochinillas. vender. Solo si un animal se ha muerto, claro, y sí lo puedes vender, pero ¿a quién? A una persona que obviamente, volvemos al punto inicial, que no Que guarda no guarda estas mandamiento. leyes, que no guarda estas leyes, a mi vecino, aunque no, venderle una gallina muerta, enferma, no. Pero lo que estaba hablando es que si se murió un animal de tu ganado, digamos, murió y cayó ahogado tal vez en el río, Ahogado. antes de que se contamine más, tú lo puedes vender para no perder la venta, pero tú no lo comas, es lo que dice el Eterno. Porque los de afuera no respetan esto. O sea, tú Claro. puedes decirle a alguien afuera, no comas chancho que te va a afectar el corazón, te va a afectar el hígado, te va a afectar las vísceras, ellos no les interesa. Entonces, véndele Tampoco nomás. estarían pecando. No estarían pecando en lo absoluto. Listo, Manuel. Creo que podemos dar por concluido este espacio, Claro, agradeciendo a cada persona que nos están viendo a través de este canal, Verdad de Vida. Y pues esperamos que lo que se ha dicho en este día con Manuel Figueroa pues quede entendido y que sea de ayuda para usted. claro. Nos despedimos y esperamos que el Eterno los bendiga y los guarde. Chao. Chao. Hasta la próxima.